Bien, continuamos entonces con la sesión. Vimos en la anterior sesión, completamos los aspectos de los principios. Fíjense que son 13 principios. Estos 13 principios deberíamos, o mejor dicho, para implementarlos de cara al cumplimiento con la ley, deberíamos evidenciarlo describiendo el compromiso o cómo se hace para cumplir con estos principios. Por ejemplo, en una política de privacidad web. Yo les he mostrado hace un momento esta política de privacidad web, ¿no es cierto? Por acá habíamos hablado de esta política de privacidad web, ¿no? Aquí estaba más o menos descrito, ¿sí? Descrito cómo está, digamos, cómo se podría estructurar, ¿no? Esto, por ejemplo, esta política de privacidad que está pensado para los usuarios, ¿no es cierto? Aquí lo dice, ¿no? A los usuarios de este portal, de su negocio, ¿no? Cumple con esta política y lo han estructurado de esta manera, ¿no? Es muy importante eso, la estructura, porque va a ayudar a tener una mejor lectura, mejor entendimiento de cara al usuario final, ¿no? O sea, el usuario final hay que darle todas las facilidades para que pueda tener una lectura bastante comprensible, entendible, rápida, sin, digamos, eh, sin tantas complicaciones, complejidades técnicas, ¿no? Eso es muy importante, amigos, para poder implementar este tema. Entonces aquí se puede mostrar claramente, la idea es demostrar cómo este contenido está cumpliendo con estos principios, y que ya lo vimos en las sesiones anteriores, ¿no? Eh, este principio, lo que era la dependencia de control, como hemos visto, este está más orientado a la autoridad, ¿no? Este está más orientado a la autoridad de protección de datos personales, porque son ellos los que deben, pues, asegurar la independencia, la imparcialidad, ¿no? La autonomía al momento de investigar y controlar, ¿no? Ese es el órgano rector en cuanto se refiere a la protección de datos personales. Por lo tanto, pues son ellos los que deben, pues, garantizar, pues, su autonomía, su imparcialidad, ¿no? Ese es en cuanto a digamos, último principio, ¿no? Más está orientado entonces, a lo que es la autoridad, ¿no? La autonomía de la autoridad de protección de datos personales. Muy bien. Em, el siguiente capítulo, el siguiente tema que vamos a ver es el tema de los derechos. Los derechos al... Bueno, la ley lo que garantiza dentro del contenido, ¿no? De sus artículos, por ejemplo, aquí llevamos al capítulo 3, artículo 11, está referida a los derechos. Entonces, estos son los derechos que tienen los titulares para, digamos, hacer cumplir, digamos, el derecho, por ejemplo, como lo había adelantado hace unas sesiones, ¿no? Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros queremos ya darnos de baja en una empresa, ¿no? Por ejemplo, quiero que Joinus me dé de baja, que no, esta empresa, volviendo a este ejemplo, ¿no? Que hemos estado viendo, ¿no? Acá yo quiero que esta empresa me dé de baja, es decir, que ya no tenga mis datos personales. Puedo hacerlo en cualquier momento, debería hacerlo. Entonces, la ley prevé eso, prevé que en cualquier momento un usuario, un titular de datos personales, pueda ejercer ese derecho para, solicitando, digamos, el retiro, ¿no? El retiro, la eliminación de esos usuarios de datos personales, ¿no? O sea, no quiero, pues, que Joinus, en este caso, por ejemplo, no quiero que Joinus tenga mis datos personales, o sea, que quiero que los elimine, ¿no? En abril 2024 me registré, pasa unos meses después, un año después, entonces lo que yo quiero es que los elimine. Ese derecho, digamos, Joinus está obligado a retirarme de sus bases de datos. Ese derecho es el derecho, de acuerdo a lo que dice la ley, es el derecho de eliminación, ¿eh? El derecho de eliminación.
O sea, cuando eso significa que todo usuario tiene el derecho de solicitar al responsable el retiro, la eliminación de sus datos personales en la base de datos de, digamos, del responsable, ¿no? O sea, es un derecho que tiene digamos, cualquier usuario, ¿no? Cualquier titular, ¿no? Em, Ese es en cuanto al derecho de eliminación, ¿no? También hay el derecho de acceso. Y el derecho de acceso se refiere a que yo le puedo decir a Joinus, ¿no? Una solicitud, algún medio que él disponga, para decir, necesito saber quiénes tienen acceso a esta base de datos. Cuando yo me registré en abril de 2024, yo necesito que tú me digas quiénes tienen acceso a mis datos personales. Entonces yo no tendré que decir, mira, tienen acceso tus datos personales, tenemos eso nosotros internamente como empresa, también tiene acceso, digamos, algún encargado, ¿no? Que hemos contratado como proveedor, digamos, de call center de repente, no sé, él tendrá que decirme quiénes tienen acceso, qué usuarios, qué acceso, qué entidades tienen acceso a mi información que yo, obviamente haciendo uso de mi ejercicio de libertad, ¿no? Me registré y entregué mis datos personales. Entonces, ese derecho es llamado derecho de acceso, ¿no? De solicitar. Todos estos derechos se ejercen mediante una solicitud. O sea, no es que vamos a ir directamente a la empresa, ¿no? Y alguien nos responderá, ¿no? ¿Quién nos responderá? No, ese procedimiento de solicitud, de solicitar estos derechos, de exigir, de hacer cumplir estos derechos, las empresas deberían proporcionar un mecanismo, algún medio o una forma de comunicarse para que los titulares puedan ejercer ese derecho. Es decir, por ejemplo, típicamente los responsables eh, publican un correo electrónico, le dice, mira, si tú quieres una solicitud de derecho de acceso, rectificación, eliminación, todos estos derechos, pues mándame un correo a tal dirección de correo de la empresa, ¿no? Entonces ahí escríbeme qué necesitas, ¿no? ¿Quieres saber quién tiene acceso? Escríbeme ahí, ¿no? ¿No? Eso normalmente las empresas ya lo tienen implementado, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a ver dónde está, digamos, esa información, ¿no? Aquí dice, ¿no? Ejercicio de derechos ARCO, ¿no? Aquí dice, ¿no? ¿Por qué se llama ARCO? Bueno, en realidad son las siglas de los derechos, ¿no? A de acceso, R de rectificación, C de cancelación o eliminación y O de oposición, ¿no? Eso es lo que estamos aplicando ahora. Entonces, alguien me podría decir, sí, pero aquí no hay, aquí pareciera que hay solamente 4 derechos, ¿no? ¿Cierto? Pareciera que son acceso de rectificación, C de cancelación y O de oposición. Bueno, sí, ¿no? Pareciera que solamente hay 4. En realidad, la ley ¿no? Derecho de acceso, portabilidad, limitación de tratamiento, no ser objeto de una edición basada únicamente en operaciones automatizadas, derecho de consulta, derecho de educación digital. Bueno, estos son otros derechos que se han incorporado, ¿no? En la ley. Eh, Esta historia, este tema de ARCO nació, pues, en lo que yo le decía la vez pasada, en la ISO 29100, ¿no? Nació con estos derechos, ¿no? Después, con el tiempo, pues, se fue detallando, desglosándose más los derechos, ¿no? Ahora hay, pues, otros más, ¿no? Pero bueno, fíjese que esta empresa lo ha estructurado de esta manera, ¿no? Ha estructurado de esta manera, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, otras empresas, como por ejemplo la que hemos hablado, estamos hablando de Deloitte, ¿no? Dicen por acá también debería hablar, ¿no? ¿Cómo se hace? Mire, ¿qué medios se tiene para el ejercicio de derecho titular? ¿Ve? Entonces, debería estar como recomendación, les recomiendo que en el portal web que ustedes tienen de sus empresas, pues publiquen esta política de privacidad web, ¿no? A clientes, a proveedores, incluso trabajadores puede ser así también, un pequeño espacio
y indiquen, ¿no?, cuál es el medio para que los titulares puedan ejercer ese derecho. Entonces aquí está, ¿no es cierto? Acá le dice, mira, tú quieres ejercer tu derecho, ¿no es cierto? Puedes irte a esta dirección web o dice, o bien puedes contactar con nosotros a través de este correo electrónico. Entonces ahí le vas a mandar, ¿no? Solicito, Deloitte, señor Deloitte, solicito mi baja, la eliminación de mis datos personales que están en sus registros. Bórralo, no quiero tenerlo, ¿sí? O, señor Deloitte, necesito saber quiénes tienen mi acceso de datos personales, quiénes tienen acceso a mis datos personales que yo les he entregado. Y ellos están obligados por ley en entregar esa información. O sea, no se puede negar. La ley exige que los responsables, ¿sí?, entreguen esa información sin dilación, ¿no? Le dan un tiempo de entrega de esa información, ¿no? Hay un espacio de tiempo para que puedan hacer esa operación y entregar la información que está requiriendo el titular. Entonces no es que lo envían ahora y a la hora de entrega, no, hay un tiempo en días, vamos a ver que son 15 días, que es lo que la ley contempla para que los responsables tengan tiempo en responder esas consultas, ¿no? Y aquí, mira, aquí está el mecanismo, ¿no? ¿Sí? Cómo este responsable le está proporcionando esa información al titular, ¿no? A los titulares de datos personales. Entonces, eso es en cuanto a derechos de acceso, ¿no? Eh, Fíjense que por aquí habla de eso, ¿no? Miren, eso en cuanto a derecho, ¿no? Dice que los datos personales cuyo tratamiento se encuentra regulado en normativa especializada en materia de ejercicio de libertad de expresión, sectores regulados por normativa, o sea, todas las normativas que se puede aplicar para gestionar ese derecho, ¿no? Aquí dice derecho a la información, ¿no? El titular de datos personales, artículo 12, dice el titular de datos personales tiene derecho, miren, tiene derecho a ser informado conforme a los principios de la transparencia, que es uno de los principios que hemos visto anteriormente en el artículo 10, ¿no?, capítulo 2, ¿verdad? Y ya hemos estudiado, que hemos analizado en las sesiones anteriores. Aquí dice, ¿no? Dice, tiene derecho a los fines de tratamiento. Por eso que no es casualidad que las empresas, los responsables pongan así ítem, ¿no? Finalidad, ¿no? Porque eso lo dice la ley. Finalidad, la base legal, ¿no? Entonces, aquí está los fines de tratamiento, digamos que aquí está los fines de tratamiento. La base legal, acá está, base legitimada. Entonces, es una buena práctica ser estricto con lo que la ley nos pide para que de cara a una auditoría o de una fiscalización por parte de la autoridad de datos personales, pues inmediatamente podamos, digamos, responder, ¿no? Demostrar, mira, aquí cumplo, ¿no? ¿Dónde lo cumplo? Aquí con este ítem, acá está, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Tu política de privacidad para clientes, para proveedores, para trabajadores, los contratos con los trabajadores, con postulantes, etcétera, tiene que estar estructurado de tal manera que podamos demostrar el cumplimiento con lo que pide la ley, ¿no? Mira, aquí está el tipo de tratamiento, tiempo de conservación, acá está, ¿no? Acá está el tipo de conservación, por acá lo hemos visto, aquí está la duración, ¿no? Incluso yo a veces le pongo, no duración, le pongo conservación, ¿no? Porque así le llama la ley, ¿no? Son sinónimos, pero bueno, digamos, estar estrictamente alineado. Aquí no está mal, ¿no? Duración es un sinónimo de conservación, ¿no? La existencia de una base de datos, dice, ¿no? La existencia de una base de datos en la que constan sus datos personales. ¿Qué significa eso? Base de datos, ¿no? Bueno, lo que pasa, mira, aquí está la categoría de datos personales, que es lo que pide la ley, ¿no? La categoría, ¿no? Tipos, por acá está. Por eso este tipo de tratamiento, ¿no? Dice, la existencia de una base de datos. Lo que pasa es que las bases de datos, finalmente, todas estas, digamos, todos estos datos personales finalmente van a caer o perdón, van a recalar en lo que se llama una base de datos personales, ¿no? Esa base de datos personales, lo que pasa es que, miren, a ver, esta aplicación web en realidad está
todos los datos personales que se van registrando en este portal en realidad se van registrando, se van, digamos, se van guardando en una gran base de datos, ¿no? Es como que todo esto se guardó en un Excel, ¿no? No es exactamente un Excel, obviamente, esto va a ser más bien una base de datos más grande, ¿no? Porque lo que pasa es que Excel tiene un límite, ¿no? Creo que son 35.000 registros, y entonces estas empresas no tienen pues 35.000, 100.000 usuarios, no tienen millones de usuarios, ¿no? Entonces, una base de datos Excel no lo soportaría. Aparte que el acceso, la lectura, las manipulaciones que se haría sobre un Excel ya pues no es, en una empresa grande como Joino ya no aplica. Excel funciona muy bien cuando tenemos pues datos personales pues no sé, 1.000, 2.000, ¿no? Pero cuando hablamos de miles, ¿no? Ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces, o millones, perdón, cientos de miles, eso ya Excel no lo soporta. Entonces, lo que se hace es, pues, todo eso registrarlos en una base de datos, que puede ser las denominadas Oracle, las MySQL, Microsoft SQL Server, y se está guardando. Cada vez que hacemos un botón de ingresar, cada vez que un usuario hace botón de ingresar, se está guardando ahí. Entonces, lo que dice la ley es decir, mira, oye, esa información que se va guardando en una tabla, finalmente son tablas, ¿no? Ponle un nombre. Cuando venga todo por este lado, por ejemplo, por el lado de este portal, digamos, estos son clientes, ¿no? Sí, son clientes. Ah, ya. Entonces eso es pone clientes. Entonces pone base de datos personales de clientes o registro de datos personales de clientes. ¿Por qué? Porque fíjense, la ley lo está diciendo, ¿no? Dice, la existencia de una base de datos en la que constan sus datos personales. Entonces, el titular tiene derecho, ¿no? A saber esto no está bueno. Entonces yo le puedo pedir a esta empresa, le mando un correo a la dirección que ha publicado, ¿no? O le mando un correo, digamos, a esta empresa que está acá, ¿no? Y le digo, oye, necesito saber, yo quiero saber, digamos, quiero saber, le mando un correo a esta dirección, ¿no? Y le digo, quiero saber en qué datos, base de datos personales, has guardado mis datos personales. ¿En qué base de datos? Él me dirá, ah, mira, tus datos personales están le hemos puesto un nombre, es una etiqueta final. Le hemos puesto base de datos o registro de datos personales de clientes, porque tú eres un cliente. Entonces, es como que en un Excel, ¿no es cierto? Es como que un Excel, le demos un nombre, ¿no? Le demos un nombre. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos nombre, apellidos, ¿no? Como hicimos la vez pasada, ¿no? Tú has puesto tu correo allí por hacerlo algo rápido y aquí también celular, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta es una base de datos, ¿no? Entonces, es una base de datos, ¿no? Pequeña, obviamente, ¿no? Esta base de datos, pues los usuarios se van registrando, pero en el caso de joins, ya no va, cada vez que yo ingresar, no se va a guardar así. Porque, repito, Excel tiene sus limitaciones, ¿no? Funciona más bien como herramienta doméstica, digamos, pocos usuarios, ¿no? Miles, 2.000. Ya cuando hablamos de miles, millones, ya Excel se vuelve inmanejable, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? No sé, Jorge Pérez, vamos a poner acá como ejemplo, ¿no? Entonces, como esta base de datos viene de, de este formulario, entonces voy a decirle que este es la base de datos, le voy a poner un nombre, base de datos personales de clientes. Miguel, ¿y habrá datos personales también? ¿Habrá también una base de datos personales de trabajadores, los que trabajamos en una empresa? Sí, claro que sí. Habrá otro Excel, por decirlo así, o otra base de datos donde se registren los datos personales de trabajadores y de proveedores también. Entonces habrá una base de datos personales de proveedores. Y de postulantes también, ¿no? Entonces, cada categoría de datos personal de clientes, de usuarios, perdón, de titulares de datos personales va a tener su propia base de datos. Entonces, algunas me dijeron, ¿y una base de datos puede estar combinado clientes, trabajadores, proveedores? No sería una buena idea porque todo estaría, pues, como que combinado, mezclado, no estaría desordenado, ¿no? Lo que deben hacer las empresas es ordenarlo, ¿no? Es decir, este es mi base de datos clientes, base de datos personales de clientes, entonces aquí a todos los clientes, nada más.
puros clientes, ¿no? Con sus respectivos datos. Y entonces lo que dice la ley es decir, oye, mira, tú debes decirme, tú como empresa debes decirme en qué base de datos estoy yo y cómo se llama esa base de datos, ¿no? ¿Cómo se llama? Mira, tu base de datos, tú estás aquí. Y la base de datos que hemos denominado se llama base de datos personales de clientes, no sé, pues, de la empresa ABC, ¿no? Una empresa ABC. Ya. Listo. Eso es, ¿no? Y aquí, ¿verdad? Pues todos los usuarios, ¿no? Todos los clientes que se registran en ese portal web, ¿no? Con los usuarios, no sé, eh, Pedro Pérez, no sé, lo que sea, ¿no? Aquí estamos, y van a ir completando sus datos por acá, ¿no? Esos datos van creciendo, ¿no? Esos datos van a ir creciendo. Y en el tiempo, pues, son datos personales, ¿no? La base de datos va a ir creciendo en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, lo que dice la ley, pues decir, cuando venga Pedro Pérez, le digo, oye, ¿yo dónde estoy? Tú tienes que responder, estás en la base de datos de las personales del cliente de empresa ABC. Este es un nombre que se le ha dado a esa base de datos, ¿no? Igual, ¿no? Los trabajadores también. Oye, ¿en qué base de datos estoy yo como trabajador? También la empresa está obligada a decir, estás en esa base de datos, en tal base de datos, ¿no? De trabajadores. Entonces, igual postulantes, ¿no? Los postulantes también están en una base de datos personales aparte, ¿no? Y cada uno va a tener su base de datos personales, ¿no? Su registro de datos personales. Y es lo que dice acá, ¿no? Dice, tiene derecho a saber, ¿no? Con la existencia de una base de datos. Entonces, esa base de datos tiene que existir, ¿sí? El origen de los datos personales es cuando no se haya obtenido directamente el titular. Es decir, oye, mira, yo soy Pedro Suárez, por ahí he visto que estoy dentro de tus datos, de tu registro de empresa ABC. ¿Cómo es que lo has obtenido? Él debe decir, mira, lo he obtenido, por ejemplo, de una fuente pública. Y si es una fuente pública, no es ilegal. ¿Esto por qué es importante, no? Es importante porque a veces lo que quiere la ley, ¿no es cierto?, es evitar, pues, el hecho de que exista, eh, digamos, uso de datos personales de forma ilegal, este, eh, digamos, eh, de forma ilegal, ¿no? Ilícita, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir, ¿no? No se puede permitir. Entonces, salvo que la empresa diga, mira, sí, tengo tus datos personales, sí, sí, los tengo, pero los he obtenido de una fuente pública, una fuente ilícita, y eso no está mal, eso está bien, ¿no? Y eso es importante de aclararlo porque puede ser que el usuario, ¿no? El titular, ¿no? El titular se haya enterado de pues, que hay una base de datos personales que él no se ha registrado directamente y que la empresa está utilizando en este momento. Eso puede pasar. Pero bueno, la empresa tendrá que solicitar, mira, sí, estamos usando este usuario, Pedro Pérez, imaginemos que ese usuario es el que está quejando, y lo hemos obtenido de esta fuente pública. Ya está. Si es una fuente pública, legal, ¿no? Otras finalidades ulteriores, o sea, ¿qué finalidades yo te puedo preguntar? Mira, oye, ¿para qué estás usando mis datos personales? ¿No? Tema de ese tipo. Identidad, contacto, responsable de tratamiento de datos personales, incluirá dirección, domicilio legal, ¿no? Es decir, yo puedo pedir, mira, empresa ABC, ¿cuáles son tus datos, no? ¿Qué número de RUC tienes? ¿Dónde estás tu representante legal, ¿no es cierto? O sea, los contactos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿No? Lo mismo que incluirá la dirección de domicilio, el número de teléfono y correo electrónico. Cuando sea el caso, identidad y datos del contacto del delegado de datos personales. Es decir, que yo también como titular puedo pedir quién es el titular de datos personales. ¿Sí? O sea, fíjese que todos estos derechos, la ley está contemplando, está, digamos, procesando, perdón, está brindando, otorgando a los titulares. Ojo, ¿no? Entonces los titulares tienen todos estos derechos. O sea, yo como titular puedo preguntarle a Joinus, a esta empresa, Deloitte, ¿no? Que son las empresas que están teniendo datos personales, y decir, oye, ¿quién es tu delegado? Manda un correo. Obviamente, Deloitte va a verificar si verdaderamente yo soy el usuario que figura en esos datos personales, ¿no? No la va a responder a cualquiera, ¿no? Obviamente hay una validación de por medio.
comunicaciones nacionales o internacionales, ¿sí? ¿Eso qué significa? Transferencias, o sea, ¿en dónde es que mis datos personales se han llevado? O sea, ¿dónde está? Puede ser que esté en Ecuador solamente o fuera eh, o fuera del país, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo porque, por ejemplo, ¿no? Acá habla de la transferencia o comunicaciones nacionales o internacionales de datos personales que pretenden realizar, incluyendo que hizo un signatario. Lo que pasa es que hay empresas que, por ejemplo, ¿no? Tienen un hosting, por ejemplo, ¿no? Un hosting de validaciones, perdón, un hosting web, esos CRMs que existe hoy en día, ¿no? Y que está en la internet, ¿no? No está en Ecuador, está fuera del Ecuador, fuera del país, ¿no? Entonces, es una transferencia. En la práctica, la empresa lo que está haciendo en la práctica es llevar esos datos personales, trasladar esos datos personales a otros países, ¿sí? En la práctica es eso. Cuando ustedes usan un correo Gmail, Hotmail, también, ¿no? En la práctica, están enviando información fuera del país. En la práctica es eso. Y en la práctica, puede ser que en esos correos, que en esas comunicaciones estén llevando información de datos personales en correos electrónicos que están fuera del país. Entonces, lo que dice la ley es decir, bueno, está bien, puedes hacer eso, no está mal, pero el titular tiene derecho a saber a qué entidades extranjeras están, en dónde están sus datos personales en esas entidades fuera del país. Tú tienes que decir, ah, mira, utilizo, pues no sé, en Gmail, en Hotmail, no sé, en Facebook, en el hosting tal, ¿no? Y esos son pues transferencias internacionales. ¿Por qué internacional? Porque realmente está fuera del país. Y como está fuera del país, eso necesita ser transparente. Necesitamos decirle a los usuarios si es que realmente la empresa en algún momento, como parte de su tratamiento, está llevando esa información fuera del país. Es ser eso, ¿no? Entonces, eso se llama transparencia, ¿no? Acuérdense que hay un principio sobre transparencia, ¿no? Indicarle, ser transparente con el usuario, ¿no? Transparencia y lealtad, ese principio ya lo hemos visto, ¿no? Entonces hay que decirle a los usuarios si realmente parte del tratamiento involucra, pues, que sus datos personales estén en un hosting, un CRM que está fuera del país. Eso no está mal, pero sí hay que informarlo que sea transparente, ¿no? ¿Y quiénes son? Sobre todo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Y qué finalidad? ¿Por qué es que estás llevando a ese hosting de CRM de ese otro país? ¿Por qué estás haciendo eso? Entonces, como acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren acá, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Flujo transfronterizo de datos personales. ¿Qué dice acá, no? Miren lo que ha puesto en este caso de Deloitte, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Dice, en la firma, dice, podemos transferir sus datos personales recibidos o recolectados cualquiera de los miembros dice aquí destinatario, ¿no? A cualquiera de los miembros de Deloitte, Touch, Tomaxon, Gmail, ¿no? En adelante de TTTL, y o sociedades relacionadas, afiliadas, controladas, contratantes, filiales, representaciones o vinculaciones de Deloitte, ¿no? Miembros de TDL, terceros proveedores de servicios administrativos, infraestructura, un tipo de soporte de operación, ¿no? Independientemente del país donde se encuentren, para lo cual la firma mantendrá estándares adecuados de confidencialidad, protección y seguridad análogos a los exigidos en la normativa aplicable. Claro, porque vamos a ver un poquito más adelante que la ley lo que dice es que está bien, tu empresa, tu responsable, puedes llevar los datos personales de los ciudadanos ecuatorianos fuera del país, puedes hacerlo. Es más, muchas empresas lo hacen, ¿no? Como Hotmail, Gmail, ¿no? Externalizan. Sobre todo lo que es base de datos ahora está en la nube, ¿no? Azure, Amazon, etcétera. Y eso no está mal, está bien. Optimiza, reduce costos, eso está muy bien. Pero lo que no está bien es que no le digas al usuario, al dueño de los datos personales, esa información. Entonces, lo que busca la ley es que tú se lo digas, que sea transparente. ¿Y por qué es importante eso? Porque de esa manera ya el titular aceptará o no. ¿No? Se supone que esto lo ha leído, que supone que los usuarios, se supone que los clientes, ¿no?
cuyos datos personales se están registrando en el portal web, se supone que leen este documento. Ahora, nuevamente, seguramente alguien dirá, sí, pero de 100%, pues, ¿cuántos realmente leerán este documento? Bueno, repito nuevamente, ¿no? Ya ese es otro tema, ¿no? Ya si lo leen o no, es otro tema, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con Facebook, ¿no? Como lo dije la vez pasada, ¿no? Si es que nosotros o la mayoría de los usuarios leyeran la política de privacidad que tiene Facebook respecto a datos personales, Twitter e Instagram, yo estoy seguro que lo pensarían 2, 3 veces a ver si es que realmente otorgan ese consentimiento. Realmente eso no sucede. Realmente eso es muy poco que la gente lean ese de cláusulas, ¿no? De qué hacen con sus datos personales, igual con los flujos transfronterizos, ¿no? Ahí, por ejemplo, Facebook te dice en alguno de sus ítems sobre flujo transfronterizo es que ellos pueden llevarlo no solamente en Estados Unidos, que es donde normalmente está en la base de datos de Facebook. Él dice que puede llevarlo a cualquier parte de su base de datos que están en ciertas regiones del mundo, muchos lugares del mundo. Entonces, un día va a estar en Estados Unidos, otro día va a estar en Australia, otro día va a estar en, no sé, Reino Unido, otro día va a estar en Alemania y así. Y eso no puedes quejarte, no puedes reclamar eso. Oye, ¿por qué está en Australia? ¿Por qué? Porque así lo decía. ¿En qué momento me lo dijiste? Ah, cuando creaste el usuario, ahí yo te puse la política de privacidad. Oye, pero no lo leí. Bueno, ese no es un tema mío. No es un tema mío. ¿No? Debiste leerlo. Cuando tú creaste Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, debiste leer eso. Si estabas de acuerdo, no lo leíste rápidamente, le diste el botón clic, porque tienen el botón cliccito, ¿no? Donde está la política de datos personales. Ya no es un tema de Facebook que no lo has leído. Ahí está. Entonces se supone que lo has leído y más aún creaste el usuario con ese consentimiento. Que si no lo leíste o no, ya no es un tema de Instagram, de TikTok, de Facebook, ¿no? Entonces ellos te dicen claramente, ¿no? Entonces en este caso de esta empresa, lo está diciendo, ¿no? Por si acaso estamos usando eso, ¿no? ¿Sí? Pero lo que está diciendo es que, oye, por si acaso estamos transfiriendo, es verdad, estamos usando datos personales fuera del país, sí, es cierto, pero estamos teniendo cuidado en que esos datos personales estén en un país donde se respetan los datos personales de manera similar a lo que hace nosotros en Ecuador, lo cual significa que, pues, Deloitte, pues, en la vida o en general cualquier empresa, no, ninguno debería, pues, por ejemplo, digamos, llevar, ¿no? Hacer un flujo transfronterizos que en la práctica es llevarse los datos personales del Ecuador a otro país, donde no se respeten los datos personales, donde no haya democracia, donde no haya derechos de libertades claramente visibles, probados, ¿no? Por ejemplo, países como, lamentablemente ahora, pues, hay países que actualmente, pues, viven en gobiernos que como que no son muy democrático, por decirlo así, ¿no? Sin entrar en temas políticos para nada, porque realmente eso no tiene nada que ver la política, pero creo que de toda empresa debe saber que pues, países como, por ejemplo, pues Nicaragua, Venezuela, no sé, pues, Corea del Norte, Irán, pues no hay democracia, ¿no? Entonces, ¿a qué empresa se le va a ocurrir, pues, llevar los datos personales del país, ¿no? De Ecuador hacia esos países, ¿no? Es muy complicado hacer eso. Es más, la misma autoridad de protección de datos personales te aconseja que no, ¿no? Porque no, esos países no están garantizando los datos personales ni de sus propios ciudadanos. Entonces, menos será pues lo de otros extranjeros, ¿no? Entonces, por eso que acá Deloitte dice bien claro, ¿no? Dice, independientemente del país donde se encuentre, ¿no? Para el cual, dice, ¿no? Hace todo esto independientemente del país donde se encuentre, dice, para lo cual la firma mantendrá estándares adecuados de confidencialidad, integridad, con protección y seguridad análogos a los exigidos en la normativa aplicable, o sea, la ley orgánica, ¿no? Y otro, tratándose de servicios de auditoría, ¿no? Aquí dice, con sede en Estados Unidos, que ya está diciendo, no lo está. En cualquier caso, provisión o requerimiento de información a la firma y en el caso de cualquier otro servicio, cualquier autoridad o regulador competente, fundada y motivada. Bueno, aquí está diciendo, ¿no? Está diciendo, sí, sí, yo hago fotopericia, sí.
sí, es verdad. Pero tengo cuidado que el país al que estoy llevando esos datos personales fuera del Ecuador también cumplen o son similares al cumplimiento de la ley orgánica de datos personales del país. Además, dice que la transferencia de los datos personales puede efectuarse a un país, dice que no cuentan con normativas adecuadas de protección de datos personales conforme a los parámetros establecidos por las autoridades medioambientales. Lo que pasa es que hay países que, o sea, puede ser que ocurra dos cosas. Uno, es que la ley dice que no debes llevar los datos personales a un país donde no tenga, digamos, un respeto a los derechos personales, libertades de las personas, ¿no? Es su caso. Pero también puede pasar que, eh, que ese país, a pesar que no cuente, o sea, perdón, a pesar que no cuente, claro, con una ley de datos personales como lo tiene Ecuador, Colombia, Perú, México, etcétera, puede ser que igual sea un país respetuoso de los derechos y libertades. O sea, todavía, digamos, no es un país donde esté una ley aprobada como tal, así como la tenemos nosotros ahora, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Todavía no está. Digamos que hay países que todavía no están muy maduros en ese tema, ¿no? Y recién como que recién están empezando, y no está mal, están en proceso. Pero no significa que ese país no respete las libertades y derechos de los ciudadanos. Entonces, lo que dice, puedes hacerlo, puedes seguir. Imaginemos que vamos a un país, no sé, imaginemos que, no sé, Argentina, que no es así, Argentina tiene su ley de datos personales. Pero Argentina es un país democrático, ¿no? Respeta la libertad. Puedes llevar un hosting web, digamos, ubicado en Argentina, puedes hacer eso. Por eso, ¿no? Dice acá, la transferencia de datos personales puede efectuarse a un país que no cuente con normas adecuadas de protección de datos personales, como establecido por la autoridad y la normativa aplicable. O más alejados que no reside en su país o se encuentra fuera del espacio económico europeo, ¿no? En todo caso, dice la firma exige a quien está fija de dichos datos el cumplimiento de estándares. Claro, dice, ¿no? Yo como empresa Eloy exijo el cumplimiento del acuerdo de confidencialidad en los contratos, seguramente, ¿no? Entonces, una manera de mostrar eso, si queremos una evidencia de eso, es, por ejemplo, ¿no? Es que, tú tienes, tú has alojado datos personales en, no sé, pues en tal hosting web. Ya. A ver qué dice esa empresa respecto al tratamiento de datos personales. La mayoría de proveedores, de grandes proveedores de Internet como Azure, como digamos, eh, como Amazon, ¿no? Y otros servicios en la nube que actualmente conocemos, la mayoría ya cumple con estos estándares, ¿no? Y más te dicen, ¿no? Mis servicios que estoy en la nube, ¿no? Azure, Amazon son transparentes, ¿no? Están en varios países del mundo. Pero te dicen, ¿no? Hay una política de privacidad, ¿no? No, te dicen que sí respeta la política de privacidad y te hacen leer eso, es más en el contrato figura eso. Esa sería una evidencia, ¿no? Una evidencia de tratamiento del flujo transfronterizo, ¿no? De asegurar que una empresa en Ecuador, ¿no es cierto? Una empresa del país tiene todo el derecho de hacer negocio por un tema de reducción de costos y de agilidad y de eficiencia, llevarse los datos a la nube, que está en otro país, no hay ningún problema. Pero sí debe asegurarse que esos proveedores de esos servicios, de esas empresas, tengan, digamos, tengan las condiciones de seguridad, de privacidad similares a lo que tenemos en el Ecuador, ¿no? Entonces, se lo está diciendo, ¿no? Es el tema del flujo transfronterizo, ¿no? Luego dice las consecuencias para el titular de los datos personales de su entrega o negativa a ello, ¿no? Las consecuencias para el titular de los datos personales de su entrega o negativa. Es decir, pues, ¿no? ¿Qué pasa, pues, si es que eh, o sea, toda empresa que es solicitado entregar esa información, pues la no entrega de eso está sujeto a sanciones fuertes por parte de la autoridad, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante. El efecto de suministrar datos personales erróneos e inexactos, la posibilidad de revocar el consentimiento, ¿no? O sea, estos mecanismos, todo esto, estos derechos, ¿no? Dice el titular, la ley le asigna estos derechos al titular, ¿no? Como estamos viendo acá.
Bueno, hay otros más derechos, ¿no? La existencia y forma en que pueden hacerse efectivos sus derechos de acceso, cómo se están haciendo, cómo se hace eso, los mecanismos para hacer efectivos sus derechos de portabilidad, bien, portabilidad. Por eso aquí yo le decía, ¿no? Hay un derecho más que se llama portabilidad. Eh, Cuando el titular lo solicite, ¿no? Dónde y cómo realizar sus reclamos ante el responsable de tratamiento de datos personales y la autoridad. Aquí estamos diciendo, ¿no? Oye, mira, tú puedes ejercer tus derechos, digamos, de esta manera, ¿no? Puedes ir, dice, para realizar su derecho de titular o titulares de datos, en la firma hemos implementado una herramienta tecnológica que se encuentra disponible aquí, o bien pues, puede ponerse con esta dirección de correo electrónico, ¿no? Y aquí te dice unos requisitos, ¿no? Las solicitudes deben contener los siguientes requisitos, ¿no? Cualquiera puede hacer la solicitud, ¿no? Dice, ¿no? Nombres, apellido titular, aquí está. Acreditación de identidad, presentar una copia de su documento de identidad o fotografía y en su caso también de su representante. Fíjate, ¿no? O sea, no es que le envío un correo y inmediatamente me va a responder, no, no, tengo que acreditar cierta documentación para que el responsable me responda. Es una manera también de protegerse, ¿no? Por parte de los responsables, ¿no? Eh, y aquí está el medio, o sea, se la está explicando, ¿no? Dice petición concreta que dé lugar a la solicitud, domicilio, dirección física electrónica para enviar las notificaciones que correspondan, o sea, a dónde responderle, porque el responsable tiene que responder al titular, ¿no? Al que le está enviando esa solicitud en algún sitio, ¿no? Puede ser una dirección física o puede ser una dirección electrónica, ¿no? Fecha y firma incluso del solicitante, ¿no? Documento que sustenten la petición de ser el caso, ¿no? Por ejemplo, quiero que me elimines de mis datos, pero de tus datos personales, soy Deloitte. Yo tengo que enviarle entonces mi nombre y apellido completo, mi documento de identidad, no sé dónde vivo, dónde me va a responder, ¿no? Y acá dice que el área encargada enviará la respuesta respectiva del correo electrónico desde el cual se envió la solicitud de derechos o a la dirección que se señale en la comunicación. Toda comunicación, dice, ¿no? Bien claro, ¿no? Toda comunicación que carezca de dirección física o electrónica para responder no se estudiará y será descartada. Entonces, aquí te está diciendo el medio. Claramente la forma cómo le debes escribir, ¿ok? Cómo le debes escribir, la forma de cómo le debes escribir a este correo, ¿no? Y qué medios adjuntar a ese correo. O sea, es clarísimo, digamos, cómo responderle, ¿no? Cómo escribirles y cómo te van a responder y qué necesitas acreditar. Entonces aquí, como estamos viendo, digamos que la ley está cumpliendo con la ley, ¿no? Está cumpliendo claramente con la ley, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un derecho, ¿no? Por eso, ¿no? El usuario tiene derecho, ¿no? A qué mecanismo utilizar, ¿no? Reclamar, ¿no? Aquí hay un derecho a la portabilidad. Así rápidamente, portabilidad es el hecho de que, por ejemplo, yo tengo la empresa A, que actualmente tiene mis datos personales, yo tengo el derecho a que la empresa A me brinde, digamos, la posibilidad de migrar a otra empresa B, que incluso puede ser la competencia. Y de tal manera que el mismo formato de información que yo necesite. Por ejemplo, mis correos en portal, en Office, ¿no? Office 365, ¿no? Allí están mis datos personales, ¿no? Toda mi información, pues, siempre he usado, digamos, Office 365, pero mañana, por el próximo mes, digamos, quiero migrar a otro correo, a Gmail, ¿no? A Gmail. Entonces yo quiero que Office, al descargar todos mis correos, yo los pueda luego levantar y pueda leer desde Gmail. Entonces, quiero asegurar esa portabilidad, yo puedo llevar tranquilamente, transparentemente. O sea, no debería necesitar una herramienta adicional que convierta los formatos que yo tenía en el correo con Office, ¿no? Office 365, digamos, a Gmail o viceversa. Entonces, por eso dicen, ¿no? Los mecanismos que para hacer efectivo su derecho a la portabilidad. Entonces, las empresas responsables también deben asegurar que toda la información que se encuentra de esa persona esté en un formato
que sea portable, ¿no? Que lo pueda leer, que se pueda abrir por el propio usuario, ¿no? Por ejemplo, un documento PDF, ¿no? Es portable, ¿no? Lo puedo extraer, es portable para mí, ¿no? Eso es portabilidad. Dice la existencia de valoraciones y ediciones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Bueno, aquí este tema también es bastante interesante porque es también un derecho. ¿Y qué significa esto, no? A ver, eh, cuando hacemos, este derecho se refiere a que toda, a ver, toda implementación, miren, por ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo, hay entidades, sobre todo bancarias, ¿no? Bancarias donde te dicen préstamo en línea, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver si es que por acá tengo alguno. Donde te hacen una revisión, ¿no? Préstamo en línea o online, ¿no? De, no sé, pues ahorita seguro, tarjetas de crédito, ¿no? Préstamos, ¿no? Y lo que hacen ellos es, pues, te dicen, ingresa tu, no sé, pues, tu número de cédula, ¿no es cierto? ¿Y para qué hacen eso? Bueno, lo hacen porque la aplicación que va a resolver, que va a decidir, ¿no? Que va a decidir si es que esa persona tiene o puede acceder a datos, a un préstamo, digamos. Lo que hace esa aplicación es decidir si ese usuario aplica a ese préstamo, ¿no? O a esa tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, en la práctica, en la práctica lo que está pasando es que a ver, por ejemplo, creo que está acá. Vamos a ver, abrir rápidamente uno de ellos. En la práctica lo que está pasando es que esas aplicaciones están evaluando, haciendo una evaluación crediticia, eh, haciendo uso de diferentes criterios, ¿no? Cuánto ganas, tu historia crediticia, etcétera. Y finalmente, ¿no es cierto? Eh, Obtendrás un resultado, ¿no? Voy aquí a proyectar, ustedes vean a qué me refiero. Ok. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos esta empresa, ¿no? Este es un banco, ¿no? Donde te dice, obtén tu préstamo en, no sé, minutos, ¿no? Y lo hace realmente, ¿ah? Obtén tu préstamo online, ¿no? 100% en 2 minutos, ¿no? Hazlo hoy. Dice, no necesitas un aval, para solicitarlo solo con tu DNI, documento de identidad. Fecha de pago y cámbiala cuando necesites, realiza pago anticipado sin penalidad. Bueno, el hecho es que em, digamos que esta aplicación, ¿no es cierto?, bancaria, ¿ok? Está obteniendo datos personales porque aquí vas a poner tu documento de identidad, fecha de nacimiento, incluso tu número de celular. Pues bien, aquí hay todo un flujo, todo un flujo para ver si aplicas o no. Te dirá, pues, si aplicas, toma tu préstamo y te lo deposita. O te pueden decir, no, no aplicas y por lo tanto no accedes al préstamo que tú estás esperando, ¿no? Tú tienes una expectativa acá, ¿no? Se le está generando una expectativa al usuario, ¿verdad? A la persona que está necesitando este préstamo, ¿verdad? Entonces, eso no está mal, ¿no? Eso no está mal que haya este servicio, porque eso es automatizable, lo han automatizado, ¿no? Antes las personas tenían que ir, pues, personalmente a una agencia, ¿no es cierto?, a pedir un préstamo, ¿no? Ahora ya no es así, ahora eso se ha agilizado con este tema de la virtualización. Entonces, y aquí incluso se aplica lo que es por debajo, se puede incluso aplicar inteligencia artificial, ¿no? Analítica, utilizando parámetros, criterios de inteligencia artificial. Entonces ya no lo hace una persona, lo hace la aplicación. Pudiera ser de que esta decisión salga, imaginemos,
resultado te dice, lo sentimos, imaginemos, ¿no? No accedes a un préstamo personal, ¿no? Lo sentimos, ¿no? Y entonces, esa decisión es lo que se llama una decisión automatizada. Cuando tenemos una decisión automatizada, es porque ya el ser humano, o sea, las personas que evalúan eh, esa solicitud, no lo hace un ser humano, lo hace la propia aplicación. Claro, alguien me dirá, oye, pero esto fue hecho por seres humanos. Sí, claro, fue hecho por seres humanos. Pero la decisión como tal, la aplicación, sigue la lógica que ha sido desarrollada. Entonces, si una persona pone su DNI y pone su fecha de nacimiento, lo que va a hacer la aplicación es seguramente consultar al buró crediticio, ¿no? Si tiene demoras, si tiene buena calificación o no crediticia, ¿no es cierto? Y en base a eso, pues mostrar el resultado. Quizás acceda, quizás no acceda. Eso es una decisión automatizada, cuando las aplicaciones, cuando ya no son valoradas por seres humanos, sino directamente por una aplicación. En este caso, una aplicación virtual de banco, ¿no? Como en este caso estamos viendo, ¿no? Ya el ser humano no participa aquí. Por lo tanto, la ley, ¿qué dice la ley, no? La ley, lo que dice la ley es, mira, todo titular tiene derecho a solicitar, a cuestionar por qué una decisión automatizada le es perjudicial. Por ejemplo, si nosotros ponemos nuestros datos y nos sale, ¿no? Fecha de nacimiento, ¿no? Y en 2 minutos nos responden, porque aquí dicen que solamente se demora 2 minutos, si en 2 minutos nos responden y nos dicen no accedes al préstamo, entonces nosotros como titulares y amparándonos en la ley, podemos pedir al banco, a este banco, que nos digan por qué es que nos están rechazando. ¿Por qué nuestro préstamo ha sido rechazado? Dime la razón, ¿sí? Y el banco está en la obligación de decirle al titular qué, por qué ha sido rechazado. A él le dirán, no, que mira que acá en la lógica de la aplicación hemos visto que hemos consultado el programa crediticio y tienes una mala calificación y por eso te hemos rechazado. Ah, bueno, si está sustentado, evidentemente pues el titular pues se sentirá digamos, con más conocimiento de lo que esta aplicación automatizada ha resultado, ¿sí? Entonces tiene que haber allí lógica, ¿no? Una explicación lógica de por qué, en este caso, una decisión automatizada puede ser favorable o no al titular. Y lo que dice la ley es que en estos casos, el responsable, en este caso el banco, tiene que decirle al titular por qué es que ha sido rechazado su préstamo, ¿no? Típicamente es en estos casos, ¿no? Decisiones automatizadas. Esto tiene un poco de historia, así rápidamente les digo. Lo que pasa es que eh, este, este banco, perdón, estas aplicaciones, en general, ¿no? No solamente puede ser un préstamo, puede ser quizás una beca, ¿no? Una entidad que tú te le estás pidiendo una beca en línea, no sé, un reclamo, de repente, un reclamo a una entidad educativa, de repente por un cobro mal hecho, ¿no? Y te dice, presenta tu reclamo y te lo resuelve en un minuto. Hay muchas empresas de diferentes rubros, no solamente financieras, están yéndose ya a esa automatización. Pero lo que pasa es que esas automatizaciones, esas decisiones, esos resultados finales, en algunos casos puede ser desfavorable a los titulares. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó eh, hace unos años, ¿no? En Europa, ¿no? Hubo una decisión donde tú podías, en un país de Europa, había un portal, una aplicación que en 2 minutos te daba unas entradas, como que unos tickets para un concierto, dependiendo de tu edad, ¿no? Y en esa aplicación se pedía tu edad, tu documento de identidad, y en un minuto te decía, accedes al ticket y por tanto podías ir a un determinado concierto, ¿no? ¿Y qué pasó? Que algunas personas, cuando ingresaban su documento de identidad, su fecha de nacimiento, se les denegaba ese beneficio, ¿no? De ir a un concierto, algo así era.
y le decían, ¿no? La aplicación se demoraba menos de un minuto y salía el resultado. No puedes acceder al ticket, ¿no? Otros sí, sí podían. Otros de la misma edad y la misma ubicación geográfica. Y alguien se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué a estas personas sí le daban ese beneficio? ¿Por qué sí a este sí y por qué a este no? Y entonces comenzaron a investigar, por eso apareció este tema de decisiones automatizadas, y se dieron cuenta que la aplicación que había sido por un equipo de personas, obviamente, eso no sale de la nada, eso son desarrollados por personas. Las personas que habían hecho la aplicación eran pues racistas, ¿no? Tenían sentimientos racistas. Entonces pusieron en la lógica de esa aplicación de que las personas que tenían procedencia latina o rasgos latinos digamos de origen negro o extranjero fuera de ese país, a ellos no se le daba. ¿Y cómo lo descubrieron? Porque pusieron un documento de identidad de una persona blanca y a él sí la aplicación en un minuto, menos de un minuto le decía accediste al beneficio. Y pusieron los documentos de identidad de una persona de color, ¿no? Raza morena, ¿no? Y le dijeron, no, tú no accedes. Luego pusieron un documento de identidad de una persona que a pesar que tenía la nacionalidad, pero tenía ascendencia latina, tampoco accedieron, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que esas decisiones automatizadas eran racistas, eran discriminadoras. Y claro, las personas no lo sabían, ¿no? La aplicación simplemente decía, ¿accediste al beneficio o no accediste al beneficio? Entonces, como muchas personas se quejaban, ¿no? De discriminación, porque a este se le dan beneficio, porque a este sí, ¿no? Porque la aplicación tenía esas preferencias, no es la aplicación, es las personas que habían desarrollado. El jefe de esta iniciativa de negocio, porque es una iniciativa de negocio, era una persona pues con sentimientos, rasgos racistas, ¿no? Y por eso salió, esa fue un poco la historia de por qué salió este tema del derecho a no ser sujeto de una decisión únicamente en valoraciones, ¿no? Aquí la ley lo dice bien claramente, ¿no? Dice, ¿no? La existencia de valoraciones y decisiones automatizadas incluye la elaboración de perfiles, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la ley le faculta, le da el derecho a las personas a decir, mira, en caso, este es un ejemplo, ¿no? Pero puede haber otros ejemplos, ¿no? En caso tú te sientas que esta decisión automatizada, porque esta es una aplicación y que decide otorgar o no el préstamo, es una decisión automatizada, no hay personas digamos, frente a la persona que está solicitando el préstamo, es una máquina, es una aplicación. Si es que la persona siente que esa decisión es un abuso o es un injusto, digamos, ¿no? Entonces la persona tiene el derecho de solicitar a esta empresa cuáles son las razones de qué criterios se ha empleado para decidir no dar el préstamo. A esta entidad, por ejemplo, a esta empresa en Europa, era una empresa europea, le pusieron una multa muy grande, ¿no? Y sancionaron al equipo de desarrollador, pero no el equipo de desarrollador, porque el equipo de desarrollador finalmente hace lo que dice el negocio, ¿no? Fue el gerente de esa iniciativa de negocio que le pusieron una multa, ¿no? Por tener, eh, digamos, por ser un discriminador racista, ¿no? Y pues por eso es que la ley ahora da ese derecho, ¿no? A que los usuarios, los titulares de datos personales, pues puedan, digamos, puedan solicitar, ¿no? Al responsable de decir por qué es que se le ha denegado determinado beneficio que de forma automatizada la empresa le está mostrando, ¿no? Puede ser un préstamo, puede ser un beneficio, una beca, un ticket, un concierto, lo que sea, que resulte de una decisión automatizada, pues el titular tiene el derecho a pedir, a exigir, a reclamar a la empresa por qué se le está denegando determinado beneficio proveniente de una decisión automatizada, ¿no? Y eso es lo que dice, ¿no? La existencia de la operación. Dime tú, ¿por qué me has valorado de esa manera? ¿Por qué me niegas esa beca? ¿Por qué? Dime, ¿cuál es en qué te basas? Tema de ese tipo, ¿no?
Dice, en el caso que los datos se obtengan directamente del titular, la información deberá ser comunicada de forma previa a este, es decir, en el mismo momento de la acogida del dato personal. Obviamente, ¿no? En este caso, acá se tiene los datos personales directamente al titular, ¿no? Entonces ahí sí da comunicada, ¿no? Tus datos personales han sido registrados, ¿no? Por eso que llegan esos mensajes, ¿no? Cuando tú te ingresas acá, le mandas automáticamente esta aplicación manda un correo que dice tus datos personales han sido registrados en esta empresa, ¿no? Y esto es lo que dice acá, ¿no? Y por eso dice, ¿no? Es decir, en el momento mismo de la recogida del dato personal. O sea, en el momento que tú diste clic aquí, debe haber una lógica que, dicho sea de paso, si lo hay, ¿no? Te manda un correo, te dice, oye, ha sido registrado en esta aplicación, ¿no? Después dice, ¿no? Cuando los datos personales no se obtuvieron de forma directa al titular o fueron obtenidos de una fuente de eso público, eso puede ocurrir, eso es válido, eso es legal. El titular deberá ser informado dentro de los siguientes 30 días o al momento de la primera comunicación con el titular, cualesquiera de las circunstancias que ocurra primero. Se le deberá proporcionar información expresa, inequívoca, transparente, inteligible, concisa, precisa, sin barreras técnicas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si pudiera ocurrir que, digamos, pudiera ocurrir que los datos personales que se está obteniendo no sea directamente el titular. Por ejemplo, aquí estamos obteniendo datos personales directamente del titular, ¿no? Pudiera ser que ya lo tengamos, que ya la empresa lo registre en una base de datos mediante una fuente pública, y eso no está mal, eso es legal, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lo que dice la ley es que puedes hacer eso, sí, pero tienes que informar dentro de los 30 días, ¿no? Aquí está, ¿no? Informar tu dato personal ha sido recogido de tal fuente pública, ¿no? O te llaman por teléfono celular e inmediatamente decir, mira, tu este dato personal tenemos recogido, lo hemos obtenido de esta fuente pública. Ya está, es legal, no hay ningún problema, ¿no? Luego dice, ¿no? La información proporcionada al titular podrá transmitirse de cualquier modo comprobable en un lenguaje claro, sencillo, de fácil comprensión, de preferencia procediendo, propendiendo a que pueda ser accesible al lenguaje, en la lengua de su elección, claro, ¿no? La idea es tratar de enviarle un mensaje, pues, ¿no? En el idioma que la persona entiende, ¿no? En su lengua materna, ¿no? En el caso de productos o servicios dirigidos, utilizados o que pudieran ser utilizados por niños, niñas y adolescentes, la información a la que hace referencia el presente artículo se ha proporcionado a su representante legal, claro, porque como son niños o adolescentes, pues ya la ley lo que dice es que como son niños, adolescentes, todavía no tienen, digamos, mejor dicho, necesitan pues un representante legal que puede ser su padre, su mamá, su papá, o un representante legal debidamente acreditado, ¿no? Entonces, estos son los derechos, digamos, que nos dice el artículo 12, digamos, en general son los artículos, son los derechos que la ley le provee, digamos, a los titulares, ¿no? A los titulares. Fíjense que esos derechos, acá en los siguientes artículos son un poco más ya detallados, ¿no? Por ejemplo, derecho de acceso, lo que yo les hablaba, ¿no? Pero en general, estos son los derechos que tienen los titulares, ¿no? Los titulares, ¿no? Y notar también de que, si bien es cierto, reitero, ¿no? Se le llama derechos arcos, pero hay otros derechos como acá ya lo hemos revisado, ¿no? Por ejemplo, este de acá es una de las nuevas, ¿no? Las valoraciones automatizadas, ¿no? Esta de acá. La existencia de las valoraciones de decisiones automatizadas e incluir la valoración de perfiles, ¿no? Eso también la ley ya lo contempla, ¿no? Y es una de las actualizaciones que ha ocurrido en los últimos años. Entonces, realmente todos estos derechos lo van a ver también en otros países que ya tienen implementado la ley de protección de datos personales. Reitero, esto es porque los países cuando comercian entre sí, pues deben tratar de hablar en un lenguaje común, ¿no? Un estándar común, que como les comentaba en las sesiones anteriores, el estándar común hoy en día es pues la 27701, ¿no?
Bueno, entonces estos son los derechos en general, ¿no? El derecho de acceso, como yo les había comentado, nos dice que el titular tiene derecho a conocer y a obtener gratuitamente, ojo, gratuitamente, o sea que no tiene costo, ¿no? De responsable de tratamiento, acceso a todos sus datos personales. Que tienen acceso, tienen acceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, oye, Deloitte, yo quiero que me digas quiénes tienen acceso a mis datos personales. Dame todas las empresas, todos los proveedores, no sé, todos los destinatarios que tienen acceso a mis datos personales. Y Deloitte está obligado a responder. ¿Ya? Eh, y dice, ¿no? Y a la información detallada en el artículo precedente, a todos, ¿no? Dice, sin necesidad de presentar justificación alguna. Eso también es importantísimo, ¿no? O sea, yo no tengo por qué justificar, decirle, oye, ¿por qué quiere? O sea, Deloitte no tiene por qué decirme a mí y a ningún titular, ¿por qué quieres ese dato? No, no necesita. Por eso acá dice bien claro, ¿no? Sin necesidad de presentar justificación alguna. Y el responsable de tratamiento de datos personales deberá establecer métodos razonables que permitan el ejercicio de este derecho. Un método razonable es lo que hace Deloitte, ¿no? Es poner un correo, un medio para que allí los titulares pues ejerzan sus derechos, ¿no? ¿Sí? Eh, Dice que permita el ejercicio de este derecho, dice aquí lo que yo le decía, ¿no? El cual deberá ser atendido dentro del plazo de 15 días, ¿no? Dentro del plazo de 15 días. O sea, la empresa tiene 15 días para responder esas solicitudes, ¿no? El derecho de acceso no podrá ejercerse de forma tal que constituya abuso del derecho. O sea, yo no puedo estar a cada rato, oye, Deloitte, envíame, te mando pues 10 solicitudes el mismo día para que me atiendas por lo mismo. Eso es un abuso, ¿no? No es razonable que una persona pues esté a cada rato pidiendo sus accesos, ¿no? Eso no sería, eso sería un abuso de derecho. Y es gratuito, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Por acá me parece que ya están, bueno, acá está proporcionando los derechos ARCO, ¿no? Fíjese que, o sea, cómo es que Deloitte es una multinacional, ¿no? Cómo está proporcionando un mecanismo para que los titulares puedan ejercer su derecho, ¿no? Aquí está, ¿no? Derechos ARCO, ¿no? Acá está, solicitud, derechos de usted por acá, manda la solicitud, ¿no? Nombre, primer apellido, segundo apellido, correo, teléfono, dice qué derecho desea ejercer, ¿no? Y aquí está, ¿no? Actualización, acceso, notificación, eliminación, portabilidad, ¿no? Y acá te lo explica inclusive, ¿no? O sea, está bastante, está muy bonito este portal, ¿no? Entonces, este es el mecanismo que dice la ley, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá no es tanto, digamos, ¿no? No dice el cómo, es el qué, ¿no? Por eso dice, ¿no? Deberá establecer método razonable. Este es un método razonable, ¿no? Ah, quiero tener acceso, clic aquí, ¿no? ¿No? Y aquí proporciona información que se indica en la sección de derecho que dice ejercer. ¿Qué quiero acá, no? Aquí lo voy a escribir qué quiero. Quiero este acceso y quiero detallar esto. Quiero detallar qué específicamente necesito. Y miren, aquí está, proporcione cualquiera de los siguientes documentos para acreditar su identidad. Entonces, eso también es una buena práctica, ¿no? Y aquí te está asegurando para ver si realmente la persona es quien dice ser y no es un malware, un hacker, ¿no? O una persona malintencionada, ¿no? Y por acá se enviará pues un ticket de recepción a la persona que hace esta solicitud, ¿no? Entonces, es muy interesante esta parte, como ustedes pueden ver. Este es el mecanismo que dice la ley, ¿no? Ahora, cada empresa empleará su propio mecanismo, ¿no? No necesariamente tiene que hacer el mismo. Pero bueno, más o menos es de esta manera como aquí estamos viendo, ¿no? Entonces, es lo que él dice, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al derecho de acceso, ¿no? Entonces ahí le puedes decir, ¿no? Quién, señor Deloitte, quiero que me diga quiénes tienen acceso a mis datos personales, quiénes de su organización internamente y quiénes externamente a qué destinatarios ha enviado, de ser el caso de forma transfronteriza, mis datos personales. O sea, a qué empresa se le está enviando mis datos personales externamente, fuera del país, ¿no? Eso puede ocurrir y eso es válido. Entonces, el Deloitte, en este caso como ejemplo, está obligado a responder dentro del plazo de 15 días como máximo. Entonces, es una obligación que tiene, ¿no?
Y bueno, aquí está el mecanismo que está ofreciendo, ¿no? No necesariamente, como ustedes pueden ver, no necesariamente tiene que ser así para todos los casos. No, 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 puede ser de otra manera también. Pero el hecho es que es que sea intuitivo, ¿no? Ustedes han visto que incluso está por países, ¿no? Claro, porque Deloitte pues tiene muchas sedes, ¿no? Muchas sedes, muchos países donde ellos trabajan, donde ellos operan, ¿no? ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, continuamos en la siguiente sesión. Gracias por su tiempo. Muy amables.